Cultura anglosajona, cultura latina, con un ejemplo en Estados Unidos, un ejemplo en España y el resto son ejemplos en el ámbito de Hispanoamérica. Y muchos de ellos, mujeres escritoras que dejaron huella, también hombres. Y las mujeres son o fueron muy importantes en su momento, en el siglo pasado, en el ámbito hispanoamericano y totalmente olvidadas. Antes de hablar de los ejemplos en Estados Unidos, en España, en Hispanoamérica, voy a definir tres conceptos. El grupo de Barranquilla fue un grupo de intelectuales y artistas que se reunieron en la ciudad de Barranquilla, que se encuentra en Colombia, entre 1940 y finales de la década de los años 50. Y estuvo formado por José Félix Fuenmayor, que fue el principal fundador de este grupo. También estuvo Ramón Vinges, Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Gabriel García Márquez, uno de los escritores más conocidos junto con Mario Vargas Llosa, o la obra Cien años de soledad de García Márquez, Alejandro Obregón, entre otros. El grupo de Barranquilla al final fue un grupo de intelectuales artistas que se reunieron en la década de los 40, a finales de los 50, y bueno, pues fue en Colombia. A partir de ahí salieron grandes escritores, Gabriel García Márquez o Alejandro Obregón, o incluso José Félix Fuenmayor, que fueron los más destacados de ese grupo. El realismo mágico, movimiento literario y pictórico que combina elementos realistas con elementos fantásticos de manera natural, creando un mundo donde lo mágico y lo cotidiano coexisten. Se caracteriza por la inserción de elementos irrealistas o fantásticos en narrativas que de otro modo serían realistas, presentándolos como algo natural o común para los personajes y el narrador. El realismo mágico al final es como unir esa idea real con lo imaginario, que al final luego los propios escritores lo realizan tan bien o lo hacen muy, bueno, lo hacen muy bien, y al final parece que las propias obras son casi hasta realistas, uniendo o haciendo esa mezcla entre lo real, lo irreal, lo mágico, lo fantástico, con esa realidad que existe. Y ahí muchos de los artistas es al final esa eh, o ese don que tienen, tanto hombres como mujeres, que es lo que han dejado en la huella, pues, en el pasado como en la actualidad. El dadaísmo fue un movimiento literario vanguardista colombiano de los años 60, fundado por Gonzalo Arango, que se caracterizó por su irreverencia, su crítica a la cultura establecida y su rechazo a las normas literarias y sociales tradicionales. El movimiento se enfocó en la poesía, pero también influyó en otras formas de arte y se caracterizó por un tono satírico y una crítica social. El dadaísmo al final fue un movimiento, pues, que se caracterizó por su irreverencia, la crítica a la cultura que estaba establecida en la década de los 60 del siglo pasado y rechazar las normas literarias, también las formas sociales tradicionales. Es verdad que donde sí que se enfocó, penetró más fue en la poesía, pero no solo en la poesía, porque al final los ámbitos vanguardistas penetran, o bueno, penetran sí en muchos de los artistas o intelectuales en otras formas de arte. No solo tiene que ser literatura, también en la historia, en la filosofía y en otros conceptos del pensamiento. Alice Gordon Gulick fue pedagoga y misionera protestante estadounidense, fundadora en España del Instituto Internacional. Una mujer que estuvo aquí en España fundando el Instituto Internacional, que fue pedagoga, es decir, en el ámbito del pensamiento, la pedagogía, y a la vez misionera protestante, que era bueno, pues, casi la religión que predominaba, sobre todo por la herencia británica, en Estados Unidos. Hay que decir que, bueno, pues ella unió al final el pensamiento con el ámbito religioso. Ramón Vinges fue escritor, librero y empresario español, escribió relatos y obras de teatro en catalán y fue, pues, uno de los principales artistas, aparte de ser librero, pero también unió, pues, la literatura con el mundo empresarial. Elena Garro fue escritora, novelista, dramaturga, guionista y periodista mexicana. Estuvo comúnmente relacionada con el realismo mágico, ese movimiento literario que unía lo irreal con lo real, fantástico. Y una de las obras de Elena Garro es La Semana de Colores de 1964. Una mujer, además, una escritora que dejó huella en todo el siglo XX. Totalmente olvidada en el mundo occidental, pero vamos, que no solo pasa en el ámbito de América o América del Sur, sino que pasa en el ámbito español, en el ámbito de lo que es Occidente. Marbel Moreno fue escritora colombiana. En los años 1960 se relacionó con el grupo Barranquilla
Fue escogida por la revista Cromos como una de las 100 mujeres más influyentes de la historia de Colombia. Y una de las obras es En diciembre llegan las brisas de 1987. Maribel Moreno fue una de las escritoras más importantes y además de las escritoras, siendo mujer, más influyentes de su país. Sara Gallardo fue escritora y periodista argentina, fue autora de 6 novelas y una colección de cuentos, además de artículos periodísticos y libros de literatura infantil. Y una de las obras es La rosa en el viento de 1979. Una mujer además que fue autora de 6 novelas, una colección también de cuentos. Y luego participó también en bueno, realizó artículos periodísticos, libros de literatura, es decir, unió literatura con información. Armonía Somers fue escritora uruguaya, junto con la escritora Cristina Peri Rossi, fue una de las cuentistas contemporáneas más importantes de Uruguay a partir de la década de 1950. Y una de las obras es Cuentos completos. Las 4 mujeres que he hablado son tan importantes que dejaron además huella en la literatura del siglo XX. Pero el problema es que han quedado olvidadas por la forma de la cultura occidental. José Félix Fuenmayor fue el fundador del Grupo Barranquilla, uno de los miembros fundadores del Grupo Barranquilla. Pero él fue escritor, poeta, periodista y político colombiano. Uno de los fundadores del Grupo Barranquilla, del que formaron parte, como he explicado en la diapositiva de los conceptos, intelectuales, artistas, personalidades, entre los que destacaron Álvaro Cepeda Zamudio, Ramón Vinges, Alejandro Obregón, Orlando Rivera, figurita, Héctor Rojas Erazo, Julio Santo Domingo, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Gabriel García Márquez. Y la obra es narrativa. José Félix Fuenmayor fue junto con uno de los miembros fundadores del grupo Barranquillas y estuvo, bueno, pues con las figuras que he nombrado ahora mismo. Entre ellas, Álvaro Cepeda Zamudio, que fue escritor y periodista colombiano. A los 18 años empezó a escribir en una columna en El Heraldo, desde la que trataba temas políticos y sociales. Y la obra es La Casa Grande, novela bueno, que se publicó de 1962. Otro escritor, Álvaro Cepeda Zamudio, que también perteneció al grupo Barranquilla, al grupo de Barranquilla, bueno, uno de los grupos intelectuales más importantes de Colombia. Orlando Rivera, el figurita, que fue artista colombiano apodado el figurita, perteneció al grupo de Barranquilla. Murió al caerse de una carroza de carnaval que había diseñado para la reina de Bolivia, la cual nunca se presentó. Destacó también como pintor, compositor, bailarín, diseñador de carrozas y caricaturista. Su pintura era costumbrista y expresionista. Un hombre, bueno, pues que perteneció al ámbito de la pintura costumbrista, expresionista, es decir, a todos esos ámbitos de periodo de vanguardia, que es verdad que en Europa y en España fue en el primer tercio del siglo XX. En América o en América del Sur surgió pues más tarde, décadas más tarde. Héctor Rojas Erazo fue poeta, novelista, pintor y periodista colombiano. Empezó su carrera periodística en diarios como El Relato de Cali, La Prensa y El Heraldo de Barranquilla. Y una de las obras de Héctor Rojas Erazo es Respirando el verano de 1962. Gonzalo Arango fue escritor, poeta, dramaturgo, prosista y periodista colombiano. Fue el fundador de lo que ha explicado el concepto del nadaísmo, porque en 1958 lo fundó, movimiento artístico y literario de vanguardia, de repercusión nacional y continental, que influido por el surrealismo, el dadaísmo, el existencialismo francés, también la generación beat y otras de las principales vanguardias artísticas del siglo XX, intentó romper con la literatura, la cultura y la moral tradicional. Al grupo de artistas y escritores antioqueños se unieron muchos jóvenes que fueron inspirados a su vez por el escritor antioqueño Fernando González Ochoa. Y una de las obras de Gonzalo Arango es Sexo y saxofón, cuentos de 1963. Gonzalo Arango fue el principal fundador del nadaísmo, ese movimiento que era casi como ruptura con una crítica social a lo que vivía, pues eso, la cultura en Colombia. Primero porque además se influyó por los movimientos de vanguardia, la repercusión nacional continental, y luego vino todos esos términos del ismo, surrealismo, dadaísmo, existencialismo francés, la filosofía también, la generación beat y otras de las principales vanguardias artísticas que surgieron en el siglo pasado. Y él lo que intentó fue romper directamente con toda la literatura, la cultura y la moral tradicional. De ahí que muchos escritores, artistas antioqueños, bueno, pues se uniesen y se viesen inspirados
por uno de los escritores antioqueños más importantes como fue Fernando González Ochoa. Fernando González Ochoa fue escritor, filósofo y abogado colombiano. Escribió libros de sociología, historia, arte, moral, economía, ética, epistemología y teología, entre otros temas. Es decir, que Fernando González Ochoa escribió de diversos temas, en el ámbito de la cultura, también de la economía y de la religión. Cecilia Porras fue pintora colombiana, reconocida en las artes plásticas por introducir nuevos lenguajes vanguardistas en Colombia. Ambos, todos los que he explicado, muchos de ellos dejaron huella en el ámbito de Hispanoamérica. La influencia al final de las vanguardias y algunos de ellos quisieron por ejemplo, romper directamente con la cultura que surgió o que, bueno, estaba surgiendo en Colombia y, bueno, en el ámbito hispanoamericano. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural anglosajón, con un ejemplo, y el resto latino, entre España, que hay solo un ejemplo, y el resto que son ejemplos en Hispanoamérica, darle a like, suscribiros, comentar. Vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.